8 minutos y vamos a establecer contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, don Jorge Díaz. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días. Muchas gracias por contactarnos nuevamente esta mañana de domingo. Muchas gracias a usted por atendernos, gobernador. A ver, se decreta estado de excepción en Arica y Parinacota, además de Loa y Tamarugal, y sobre todo en las zonas fronterizas. ¿Es una medida como la... Usted, de hecho, ayer se había declarado a favor de una medida como esta? Claro, precisamente lo que ha marcado estos 2 años de pandemia en este gobierno ha sido el descontrol que ha existido en las fronteras. Si bien es cierto los pasos fronterizos están cerrados, no es menos cierto pensar que la frontera igual es muy permeable. Y eso significa en términos prácticos que se hace muy necesario que se tomen medidas vinculadas a este proceso, porque no puede ser que la migración siga ingresando al país y que no se resguarde la frontera en su totalidad. Solamente como haciendo una semejanza, ¿no? La frontera que tenemos con Perú y Bolivia equivale aproximadamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Ese es el tamaño de la frontera que hay que resguardar. Por lo tanto, es un territorio bastante extenso, que tiene, por supuesto, muchas condiciones geográficas adversas, pero se requiere que exista un resguardo fronterizo mayor y si el decreto 265 no era suficiente para que el ministro de Defensa tomara decisiones, parece apropiado que se siga resguardando la frontera ahora con la presencia de más Fuerzas Armadas en el territorio. Para 157 pasos no habilitados, creo que esa era la cifra de la que hablábamos. ¿Cuánta fuerza militar se necesita? ¿Cuánto apoyo tecnológico se necesita? Bueno, tuvimos ayer acceso a la minuta de acuerdos que sostuvo el ministro del Interior con la región de Antofagasta, donde también involucraba otras circunstancias que implicaban también acciones en otras regiones del país, y se indicaba que se iba a aumentar el personal militar en un 30% en las zonas fronterizas para apoyo militar en funciones policiales. Por lo tanto, se entiende que es una cantidad de dotación importante, un porcentaje importante de aumento, y vamos a ver también cómo, al tenor de lo que implica el nuevo reglamento que ya salió de la Contraloría con toma de razón, que implica también acciones como la reconducción, va a permitirnos que efectivamente el control o resguardo más bien de la frontera sea más efectivo. Ahora, apoyo tecnológico, drones, cámaras infrarrojas, detectores de calor, de movimiento, ¿están contemplados? Lo que se indicaba es que va a existir un apoyo tecnológico, pero no se precisa la manera en cómo este apoyo tecnológico también se va a dar con las zonas que se requiere, porque las realidades geográficas no son las mismas. Claro. No podríamos tener una solución única para un problema que abarca 4 pasos fronterizos, como es el de Chacayuta, Yungará, Colchane y Ollagüe. Entonces, que ahí abarca las 4 provincias que se incorporan a este estado de excepción constitucional. Ahora bien, lo que queda por atender es la manera en cómo esto se va a financiar. Cómo se va a financiar la implementación de la ley de migraciones, la manera también cómo se va a financiar un mayor control y resguardo de las carreteras, y la manera en cómo se va a financiar un mayor equipamiento tecnológico para combatir esta crisis migratoria. Que son aspectos que no se han abordado, pero que son muy necesarios de hacer. Más aún cuando el día de ayer el gobierno de Perú anunció que se iba a aperturar el paso fronterizo Santa Rosa, que es el que colinda con Chacayuta, de modo tal que se podría generar una decisión muy pronta por parte del Ministerio del Interior en orden también a aperturar el paso Chacayuta, porque efectivamente, como ya está vigente el reglamento, hoy las condiciones cambian, porque si van a reconducir, por ejemplo, una persona que ingrese por un cruce irregular, la manera en que debe hacerlo, que se le debe orientar a hacerlo, a que lo haga por el cruce regular, pero si el cruce regular, que es el paso fronterizo, está cerrado, va a ser imposible que pueda acceder. Podría generar eventualmente un conflicto, porque podrían quedarse muchas personas en la línea de la Concordia esperando ingresar al país si es que no se apertura también la frontera de Chacayuta. Y aquí hay que ser bien exacto, Rafael, porque en realidad quizás hoy, ¿qué se prefiere? Que ingrese una persona quizás con algún tipo de variante COVID y que no surtan efecto los controles sanitarios, o que ingrese quizás una persona con armas por un cruce irregular. Ahora,
El estado de excepción rige por un tiempo limitado en el cual vamos a poder controlar la afluencia de inmigrantes que pasan por pasos no habilitados. Pero este es un problema de larga data. Yo ya perdí la cuenta del tiempo en que hemos estado hablando del plan Colchane. Lleva un año. Cuando termine el estado de excepción, lo tendría que renovar el próximo gobierno después, ¿qué se va a hacer? Porque ¿cuál es la mirada de largo plazo que hay sobre este problema? Bueno, yo creo que lo primero no solamente es resguardar la frontera, ¿no? Porque en algún sentido, y siendo como más gráfico, hay que como cerrar la llave a la migración irregular. Y creo que eso es lo primero, ¿no? Y ahí tenemos que ver de qué manera también este estado de excepción constitucional tributa aquello, cómo funciona. Pero en segundo lugar también hay que tomar medidas para hacerse cargo de lo que está pasando también con aquellos migrantes que ya han ingresado al país. Claro. De total que ahí se tiene que hacer una serie de coordinaciones para que también exista un apego a la norma vigente, a los tratados internacionales y así otras tantas regulaciones normativas más, pero con mucha claridad lo que implica es que se empiezan a generar acciones tendientes no tan solo a frenar el ingreso por cruces irregulares, a también en alguna medida aperturar los pasos fronterizos para la migración regular y por otro lado también hacernos cargo de a lo menos un catastro respecto de las personas migrantes que ya se encuentran en el país para saber cuáles son los propósitos, ¿no? O sea, si hay alguno de ellos que venga a contribuir al desarrollo de las regiones o del país, me imagino que la decisión será regularizarlo, ¿no? Pero si efectivamente vienen personas o se detectan personas que tienen antecedentes prontuarios, que se han visto involucradas en algún tipo de delito, en realidad no es propio que se mantenga en el país y creo que ahí debería surgir efecto la deportación. Claro, y el control de aquellos que están ya ingresados, porque ese es otro problema. Ahí no tenemos la facilidad de bloquear un paso fronterizo y descubrir quién viene entrando. Acá tenemos gente involucrada en delitos, tenemos tráfico de armas, que es un problema que es mucho más grave. Yo supongo, y quizás estoy siendo aventurado, pero yo supongo que si esa es una zona por la que ingresan armas, eso podría explicar por qué hay tantas armas en Santiago hoy día. O sea, yo creo que ha habido una serie de factores, no tan solo la cantidad de armamentos que se han encontrado que tienen borrado su número de serie o que no se sabe cómo ingresan, sino que también la cantidad de tráfico de droga que se ha provocado porque se han aperturado más pasos irregulares, ¿no? Hace poco el día de ayer estuve con la prefecta de la PDI acompañándola en distintas operaciones vinculadas al narcotráfico y ahí veíamos la manera en cómo se está también atacando eso y la manera en que esto quizás se ha visto incrementado durante este periodo. Pero por otra parte, también hay que considerar que en estos 2 años desde que la frontera ha estado cerrada y que se ha provocado esta inmigración bastante masiva, han pasado muchas cosas, ¿no? Quizás personas que venían embarazadas han tenido sus hijos, pudiendo haber nacido en el trayecto o en el país. Si nacieron en el trayecto, podría ser que existan niños apátridas, ¿no? Por otro lado, las series de relaciones amorosas que se pueden haber provocado entre chilenos o chilenas con algún extranjero. Eso podría implicar haber implicado matrimonios o nacimiento de hijos. Entonces, evidentemente que hay muchas particularidades que es necesario abordar en un catastro que permita tener información real para ver cómo se soluciona caso a caso este propósito. Yo me reuní el día de ayer con los consejeros regionales porque nos permite, en el contexto de un estado de excepción constitucional, eventualmente poder destinar o trabajar para destinar el 5% de emergencia del presupuesto regional para el mismo propósito de la emergencia. Se mostraron bastante llanos a hacerlo, por lo tanto quizás también podría existir una variante importante desde ahí. Luego me reuní con los gobernadores regionales del norte, quienes hicimos una declaración conjunta para exigir que desde el gobierno central se financie todas las medidas que se han anunciado para el norte del país. Y luego me reuní con los alcaldes de la región para ver de qué manera nos poníamos a disposición de solucionar también este problema, porque la ciudadanía yo creo que ya se cansó de esperar y llegó el momento quizás de actuar y todos juntos poder enfrentar este proceso migratorio de la mejor forma posible. Porque además hay una responsabilidad importante de los nuevos directores regionales del Servicio de Migración y Extranjería. Me reuní también a altas horas de la noche ayer con el director regional de Arica, porque entiendo que era muy necesario la manera en cómo iban a afrontar o materializar el nuevo reglamento que se dictó por parte del Ministerio del Interior.
Muy bien. Don Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, muchísimas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias a ustedes y un abrazo cariñoso a todos los habitantes de Arica y Parinacota. 10 con